Jueves Santo. En este día, el mundo cristiano conmemora y recuerda la llamada Última Cena. Jesús compartiría con su grupo apostólico el último momento íntimo antes de su inmediato aprehendimiento y arresto. El día anterior, Jesús se había retirado a descansar a unas colinas en compañía de Juan Marcos. Al mismo tiempo, Judas se había retirado a Jerusalén y se había reunido con el Sanedrín, para así acordar la forma en la que entregaría al Maestro, pues el Sanedrín quería que el Maestro fuese apresado cuando estuviera a solas, y así evitar el levantamiento de toda la multitud que le seguía. De igual forma quería hacerlo antes de la finalización de la Pascua, para que Jesús no se les escapara como en muchas otras ocasiones lo había hecho. El jueves, en el campamento, la situación era tensa. Los discípulos empezaron a intuir que algo grave sucedería, porque Lázaro había abandonado Betania, gracias a los consejos de Jesús, y se dirigió a Filadelfia a reunirse con Abner y el grupo de los seguidores de Juan el Bautista. Ellos sabían que Lázaro también se había convertido en el blanco de los dirigentes judíos, pues era el testigo vivo del poder de Jesús de Nazaret. El grupo entendió entonces que los dirigentes judíos estaban ya totalmente determinados a acabar con la vida y las enseñanzas del Maestro. Poco después del almuerzo de este jueves, David Zebedeo, quien ejercía como líder de los mensajeros del grupo apostólico, se acercó a Jesús y lo apartó. Gracias a todos los informantes que tenía en Jerusalén, David Zebedeo se había enterado de la reunión de Judas Iscariote con el Sanedrín el día anterior. Así que se atrevió a preguntarle al Maestro si sabía, pero nunca pudo terminar la respuesta, puesto que el Maestro levantó la mano y lo interrumpió, diciéndole: «Sí, David, lo sé todo y sé que tú lo sabes, pero procura no decírselo a nadie. Solamente no dudes en tu propio corazón de que la voluntad de Dios acabará por prevalecer». Esta conversación fue interrumpida por otro mensajero que venía de Filadelfia y el asunto quedó ahí. Luego se acercó Felipe al Maestro y le preguntó: «Maestro, puesto que se acerca la hora de la Pascua, ¿dónde quieres que preparemos lo necesario para comerla?». Cuando Jesús escuchó la pregunta de Felipe, respondió: «Ve y trae a Pedro y a Juan, y os daré instrucciones para la cena que vamos a compartir esta noche. En cuanto a la Pascua, tendréis que deliberarlo después de que primero hayamos hecho esto». Judas había escuchado al Maestro decir estas cuestiones a Felipe y se acercó para escuchar la conversación, pero David Zebedeo, que estaba atento, se acercó a él y se adelantó emprendiendo una conversación con Judas, mientras que Felipe, Pedro y Juan se apartaban a un lado para hablar con Jesús. Jesús le dijo a los tres: «Id inmediatamente a Jerusalén, y cuando franqueéis la puerta encontraréis a un hombre llevando un cántaro de agua. Él os hablará, y entonces lo seguiréis. Os conducirá hasta cierta casa, entrad detrás de él, y preguntadle al digno dueño de esa casa dónde está la sala de los invitados donde el Maestro va a cenar con sus apóstoles. Cuando hayáis preguntado esto, el dueño de la casa os enseñará una gran sala en la parte superior, provista de todo lo necesario y preparada para nosotros». Cuando los apóstoles llegaron a la ciudad, encontraron al hombre con el cántaro de agua en la puerta, y lo siguieron hasta la casa de Juan Marcos, donde el padre del muchacho los recibió y les mostró la habitación de arriba preparada para la cena. Todo esto sucedió como resultado de un acuerdo entre el Maestro y el joven Juan Marcos durante la tarde anterior, cuando estaban solos en las colinas. Jesús quería estar seguro de que esta última comida con sus apóstoles transcurriera sin inquietudes. Pensaba que si Judas conocía de antemano el lugar de la reunión, podría ponerse de acuerdo con sus enemigos para arrestarlo. Y por eso hizo este arreglo en secreto con Juan Marcos. De esta manera, Judas no se enteró del lugar de la reunión hasta más tarde, cuando llegó allí en compañía de Jesús y de los otros apóstoles. Entretanto, David Zebedeo tenía muchos asuntos que tratar con Judas, por lo que le resultó fácil impedir que siguiera a Pedro, Juan y Felipe, tal como deseaba hacerlo con tanta intensidad. Cuando Judas le dio a David cierta cantidad de dinero para las provisiones, David le dijo: «Judas, dadas las circunstancias, ¿no sería más oportuno que me proporcionaras un poco de dinero por adelantado para mis necesidades reales?». Después de reflexionar un momento, Judas respondió:
Sí, David. Creo que será sensato. De hecho, en vista de las condiciones inquietantes en Jerusalén, creo que sería mejor para mí que te entregue todo el dinero. Hay un complot contra el maestro, y en el caso de que me sucediera algo, no tendrías dificultades. David recibió pues todos los fondos apostólicos en efectivo y los recibos del dinero en depósito. Los apóstoles no se enteraron de esta operación hasta el día siguiente por la noche. Eran aproximadamente las 4:30 cuando los 3 apóstoles regresaron e informaron a Jesús de que todo estaba dispuesto para la cena. El maestro se preparó inmediatamente para conducir a sus 12 apóstoles por el sendero que llevaba a la carretera de Betania, y desde allí hasta Jerusalén. Este fue el último desplazamiento que hizo con los 12. El maestro y los 12 descendieron por el Olivete y entraron en Jerusalén. Ninguno de sus apóstoles, salvo 3, sabía a dónde iban mientras caminaban por las estrechas calles a la caída de la noche. Las multitudes los empujaban, pero nadie los reconoció, ni supo que el Hijo de Dios pasaba por allí camino de su última reunión, como ser mortal, con sus embajadores escogidos del reino. Los apóstoles tampoco sabían que uno de ellos mismos ya había empezado a conspirar para traicionar al Maestro y entregarlo a sus enemigos. Juan Marcos los había seguido todo el camino hasta la ciudad, y después de que hubieron entrado por la puerta, corrió por la calle, de manera que los estaba esperando para recibirlos cuando llegaron a la casa de su padre. Antes de proceder a la lectura del relato de la última cena, según el libro Durante, quiero hacer una aclaración bastante importante. Creo que es necesario y en honor a la verdad, se justifica. Judas Iscariote era el tesorero del grupo apostólico desde que se formó. Es decir, él siempre llevaba el dinero en su bolsa, para los gastos y las necesidades del grupo entero. Ya decidido a abandonar el grupo apostólico y el movimiento de enseñanzas del Maestro, Judas realizó la maniobra de entregar todos los fondos que tenía a su disposición a David Zebedeo. Esto contradice mucho la imagen que tenemos acerca de que Judas era un ladrón y vendió al Maestro por 30 monedas. Como bien se ha relatado en el vídeo anterior, las motivaciones de Judas eran otras. Pero en honor a la verdad, nunca fue el dinero. Documento 179. La última cena. Durante la tarde de este jueves, cuando Felipe le recordó al maestro que se acercaba la Pascua y le preguntó sobre sus planes para celebrarla, estaba pensando en la cena pascual que debía tener lugar al día siguiente, viernes, por la noche. Era costumbre empezar los preparativos para la celebración de la Pascua como muy tarde, al mediodía del día anterior. Como los judíos consideraban que el día comenzaba con la puesta del sol, esto significaba que la cena pascual del sábado se celebraba el viernes por la noche, poco antes de la medianoche. Por esta razón, los apóstoles no lograban comprender en absoluto el anuncio del Maestro de que celebrarían la Pascua un día antes. Pensaban al menos algunos de ellos que Jesús sabía que sería arrestado antes de la hora de la cena pascual del viernes por la noche, y que por consiguiente los reunía para una cena especial el jueves por la noche. Otros pensaban que se trataba simplemente de una ocasión especial, que precedería la celebración regular de la Pascua. Los apóstoles sabían que Jesús había celebrado otras Pascuas sin cordero. Sabían que no participaba personalmente en ningún oficio del sistema judío que incluyera sacrificios. Había compartido muchas veces el cordero pascual como invitado, pero siempre que él era el anfitrión no servía cordero. Para los apóstoles no habría sido una gran sorpresa que se hubiera suprimido el cordero incluso la noche de la Pascua, y puesto que esta cena tenía lugar un día antes, la falta de cordero pasó desapercibida. Después de que el padre y la madre de Juan Marcos les ofrecieron sus saludos de bienvenida, los apóstoles subieron inmediatamente a la sala de arriba, mientras Jesús se quedaba atrás charlando con la familia Marcos. Se había acordado de antemano que el Maestro celebraría este acontecimiento a solas con sus 12 apóstoles. Por lo tanto, no se había previsto que hubiera ningún criado para servirles. El deseo de ser preferido. Cuando los apóstoles fueron conducidos al piso superior por Juan Marcos, contemplaron una sala amplia y cómoda que estaba completamente preparada para la cena. Y observaron que el pan, el vino y el agua y las hierbas estaban dispuestos en un extremo de la mesa.
Salvo en este extremo, donde se encontraba el pan y el vino, esta larga mesa estaba rodeada por 13 triclinios, tal como hubiera estado preparada para la celebración de la Pascua en una familia judía adinerada. Mientras los 12 entraban en esta habitación de arriba, observaron justo por dentro de la puerta los cántaros de agua, las palanganas y las toallas para lavar sus pies polvorientos. Y puesto que no estaba previsto que ningún criado hiciera este servicio, los apóstoles empezaron a mirarse entre sí en cuanto Juan Marcos los hubo dejado, y cada uno empezó a pensar para sus adentros: ¿quién va a lavarnos los pies? Y cada cual también pensó que él no sería el que actuaría como un servidor de los demás. Mientras permanecían allí de pie, con este dilema en el corazón, examinaron la disposición de los asientos en la mesa, y observaron el diván más elevado del anfitrión, con un lecho a la derecha y los otros 11 asientos dispuestos alrededor de la mesa hasta llegar al asiento opuesto a este segundo asiento de honor, situado a la derecha del anfitrión. Esperaban la llegada del maestro en cualquier momento, pero tenían la incertidumbre de si debían sentarse o esperar a que viniera para que les asignara sus sitios. Mientras titubeaban, Judas se dirigió al asiento de honor, a la izquierda del anfitrión, y manifestó que tenía la intención de recostarse allí como convidado preferido. Este acto de Judas provocó inmediatamente una violenta disputa entre los demás apóstoles. Apenas acababa Judas de ocupar el asiento de honor cuando Juan Zebedeo reclamó para sí el siguiente asiento preferido, el que se encontraba a la derecha del anfitrión. Simón Pedro se enfureció tanto con esta presunción de Judas y de Juan por ocupar lugares de preferencia que, mientras los demás apóstoles observaban irritados, caminó alrededor de la mesa y se situó en el lecho más bajo, al final de la fila de asientos, exactamente enfrente del que había elegido Juan Zebedeo. Puesto que otros apóstoles habían ocupado los asientos elevados, Pedro pensó en elegir el más bajo, y lo hizo no solamente para protestar contra el orgullo indecente de sus hermanos, sino con la esperanza de que Jesús, cuando entrara y lo viera en el lugar menos honorífico, lo hiciera subir a uno más elevado, desplazando así a otro que se había atrevido a honrarse a sí mismo. Con las disposiciones más elevadas y más bajas ya ocupadas, los demás apóstoles escogieron sus sitios, algunos cerca de Judas y otros cerca de Pedro, hasta que todos estuvieron instalados. Estaban sentados alrededor de la mesa en forma de U, y en estos divanes reclinados en el orden siguiente. A la derecha del maestro, Juan. A la izquierda, Judas, Simón Zelotes, Mateo, Santiago Zebedeo, Andrés, los gemelos Alfeo, Felipe, Natanael, Tomás y Simón Pedro. Están reunidos para celebrar, al menos en espíritu, una institución que databa incluso de un periodo anterior a Moisés, y que se refería a la época en la que sus antepasados eran esclavos en Egipto. Esta cena es su último encuentro con Jesús, e incluso en esta ocasión solemne, bajo la dirección de Judas, los apóstoles se dejan llevar una vez más por su vieja predilección por el honor, la preferencia y la exaltación personal. Aún estaban diciéndose recriminaciones irritadas cuando el maestro apareció en la puerta, donde vaciló un instante mientras una expresión de desencanto se deslizaba lentamente por su rostro. Sin hacer ningún comentario se dirigió a su sitio y no cambió la distribución de los asientos. Ahora estaban preparados para empezar la cena, salvo que aún no se habían lavado los pies y que su estado de ánimo era de todo menos agradable. Cuando el maestro llegó, aún se estaban haciendo comentarios desfavorables unos a otros, por no decir nada de los pensamientos de algunos de ellos, que tenían el suficiente control emocional como para abstenerse de expresar públicamente sus sentimientos. El comienzo de la cena. Después de que el maestro hubiera ocupado su lugar, no se dijo ni una palabra durante unos momentos. Jesús los examinó a todos y suavizó la tensión con una sonrisa, diciendo: «He deseado mucho comer esta Pascua con vosotros. Quería comer una vez más con vosotros antes de mi sufrimiento, y sabiendo que mi hora ha llegado, he organizado esta cena con vosotros para esta noche porque, en cuanto al mañana, todos estamos en las manos del Padre, cuya voluntad he venido a hacer. No volveré a comer con vosotros hasta que os sentéis conmigo en el reino que mi Padre me dará,
cuando haya terminado aquello para lo que me envió a este mundo. Después de haber mezclado el agua y el vino, trajeron la copa a Jesús, y cuando la hubo recibido de las manos de Tadeo, la sostuvo mientras daba las gracias. Cuando hubo terminado de dar las gracias, dijo: «Tomad esta copa y compartidla entre vosotros. Y cuando la bebáis, sabed que no volveré a beber con vosotros el fruto de la vid, puesto que esta es nuestra última cena. Cuando nos sentemos de nuevo de esta manera, será en el reino venidero». Jesús empezó a hablar así a sus apóstoles porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento en el que debía regresar al Padre y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El Maestro sabía que había revelado el amor del Padre en la tierra y había mostrado su misericordia a la humanidad y que había completado aquello para lo que había venido al mundo, incluido el recibir todo el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Asimismo, sabía que Judas Iscariote había decidido plenamente entregarlo esta noche en manos de sus enemigos. Se daba completamente cuenta de que esta pérfida traición era obra de Judas, pero que también agradaba a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Pero no le temía a ninguno de los que perseguían su derrota espiritual, así como tampoco a los que buscaban su muerte física. El Maestro solo tenía una inquietud, y era la seguridad y la salvación de sus seguidores escogidos. Y así, sabiendo por completo que el Padre había puesto todas las cosas bajo su autoridad, el Maestro se preparó ahora para poner en práctica la parábola del amor fraterno. El lavado de pies de los apóstoles. Después de beber la primera copa de la Pascua, era costumbre judía que el anfitrión se levantara de la mesa y se lavara las manos. En el transcurso de la comida y después de la segunda copa, todos los invitados se levantaban igualmente y se lavaban las manos. Puesto que los apóstoles sabían que su Maestro nunca guardaba estos ritos de lavado ceremonial de las manos, tenían mucha curiosidad por saber qué se proponía a hacer después de que hubieran compartido esta primera copa. Jesús se levantó de la mesa y se dirigió silenciosamente hacia el lado de la puerta donde habían sido colocados los cántaros de agua, las palanganas y las toallas. Y su curiosidad se transformó en asombro cuando vieron que el Maestro se quitaba su manto, se ceñía una toalla y empezaba a echar agua en una de las palanganas para los pies. Imaginad la sorpresa de estos 12 hombres que se habían negado tan recientemente a lavarse los pies los unos a los otros y que se habían enredado en disputas indecentes acerca de los lugares de honor en la mesa, cuando le vieron rodear el extremo libre de la mesa hasta llegar al asiento más bajo del festín donde Simón Pedro estaba recostado y arrodillándose, como si fuera un criado, se preparó para lavarle los pies a Simón. Cuando el Maestro se arrodilló, los 12 se levantaron como un solo hombre. Incluso el traidor Judas olvidó por un momento su infamia hasta el punto de que se levantó con sus compañeros apóstoles en esta expresión de sorpresa, de respeto y de asombro total. Allí estaba de pie Simón Pedro, bajando la mirada hacia el rostro alzado de su Maestro. Jesús no dijo nada, no era necesario que hablaran. Su actitud revelaba claramente que tenía la intención de lavar los pies de Simón Pedro. A pesar de sus debilidades humanas, Pedro amaba al Maestro. Este pescador galileo fue el primer ser humano que creyó de todo corazón en la divinidad de Jesús y que confesó plena y públicamente esta creencia. Y desde entonces Pedro nunca había dudado realmente de la naturaleza divina del Maestro. Puesto que Pedro veneraba y honraba así a Jesús en su corazón, no es de extrañar que a su alma le molestara la idea de que Jesús estuviera arrodillado allí, delante de él como un vulgar criado, con el propósito de lavarle los pies como lo hubiera hecho un esclavo. Cuando Pedro recuperó las suficientes facultades como para dirigirse al Maestro, expresó los sentimientos internos de todos los compañeros apóstoles. Después de estos momentos de gran desconcierto, Pedro dijo: «Maestro, ¿tienes realmente la intención de lavarme los pies?». Entonces, levantando la mirada hacia la cara de Pedro, Jesús dijo: «Quizás no comprendes plenamente lo que estoy a punto de hacer, pero más adelante conocerás el significado de todas estas cosas». Entonces Simón Pedro respiró profundamente y dijo: «Maestro, nunca me lavarás los pies».
Y cada uno de los apóstoles aprobó con la cabeza la firme declaración de Pedro, de negarse a permitir que Jesús se humillara de esta manera delante de ellos. El atractivo dramático de esta escena insólita conmovió al principio el corazón incluso de Judas Iscariot. Pero cuando su intelecto vanidoso juzgó el espectáculo, concluyó de que este gesto de humildad era simplemente un episodio más que probaba, de manera concluyente, que Jesús nunca estaría capacitado para ser el libertador de Israel, y que él, Judas, no había cometido un error al decidir abandonar la causa del Maestro. Mientras todos permanecían allí de pie sin aliento por el asombro, Jesús dijo: «Pedro, te aseguro que si no te lavo los pies, no participarás conmigo en lo que estoy a punto de realizar». Cuando Pedro escuchó esta declaración, unida al hecho de que Jesús continuaba arrodillado a sus pies, tomó una de esas decisiones de sumisión ciega, consistente en obedecer el deseo de aquel a quien respetaba y amaba. Cuando Simón Pedro empezó a darse cuenta de que este acto de servicio propuesto comportaba algún significado que determinaría la unión futura del interesado con la obra del Maestro, no solamente admitió la idea de permitir que Jesús le lavara los pies, sino que con su manera de ser característica e impetuosa dijo: «Entonces, Maestro, no me laves solamente los pies, sino también las manos y la cabeza». Mientras el Maestro se preparaba para empezar a lavar los pies de Pedro, dijo: «El que ya está limpio solo necesita que le laven los pies. Vosotros que estáis sentados conmigo esta noche, estáis limpios, pero no todos. Pero el polvo de vuestros pies deberían haberse lavado antes de sentaros a comer conmigo. Además, quisiera hacer este servicio para vosotros como una parábola, para ilustrar el significado de un nuevo mandamiento que pronto os daré». De la misma manera el Maestro se desplazó alrededor de la mesa en silencio, lavando los pies de sus 12 apóstoles, sin excluir siquiera a Judas. Cuando Jesús hubo terminado de lavar los pies de los 12, se puso su manto, volvió a su asiento de anfitrión y después de examinar a sus apóstoles desconcertados dijo: «¿Comprendéis realmente lo que he hecho? Me llamáis Maestro, y decís bien porque lo soy. Así pues, si el Maestro os ha lavado los pies, ¿por qué no estabais dispuestos a lavaros los pies los unos a los otros? ¿Qué lección deberíais aprender de esta parábola, en la que el Maestro hace tan gustosamente el servicio que sus hermanos eran reacios a hacerse los unos a los otros? En verdad os lo digo, un servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado es más grande que aquel que lo envía. Habéis visto en mi vida entre vosotros cómo se ha de servir, y benditos sean los que tengan el coraje misericordioso de servir así. Pero ¿por qué sois tan lentos en aprender que el secreto de la grandeza en el reino espiritual no se parece a los métodos del poder del mundo material? Cuando entré esta noche en esta sala, no os contentabais con negaros orgullosamente a lavaros los pies los unos a los otros, sino que también teníais que discutir entre vosotros sobre quiénes ocuparíais los lugares de honor en mi mesa. Esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿No sabéis que en mi mesa no puede haber ningún lugar de preferencia? ¿No comprendéis que amo a cada uno de vosotros como a los demás? ¿No sabéis que el asiento más cercano a mí, considerado como un honor por los hombres, no significa nada en lo que respecta a vuestra posición en el reino de los cielos? Sabéis que los reyes de los gentiles tienen el dominio sobre sus súbditos, y que a veces se les llama benefactores a los que ejercen esta autoridad, pero no será así en el reino de los cielos. El que quiera ser grande entre vosotros, que se vuelva como el más joven, y el que quiera ser jefe, que se convierta en el que sirve. ¿Quién es más grande, el que se sienta a comer o el que sirve? ¿No se considera generalmente que el que se sienta a comer es el más grande? Pero observaréis que estoy entre vosotros como alguien que sirve. Si estáis dispuestos a ser compañeros míos en el servicio, para hacer la voluntad del Padre, os sentaréis conmigo con poder en el reino venidero, haciendo sin cesar la voluntad del Padre en la gloria futura. Cuando Jesús terminó de hablar, los gemelos Alfeo trajeron el pan y el vino,
con las hierbas amargas y la pasta de frutos secos que componían el plato siguiente de la última cena. Las últimas palabras al traidor. Los apóstoles comieron en silencio durante algunos minutos, pero debido a la influencia de la conducta jovial del maestro, pronto se sintieron incitados a la conversación, y en muy poco rato la cena continuó como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo común que alterara el buen humor y la armonía social de esta extraordinaria ocasión. Después de haber transcurrido cierto tiempo hacia la mitad de este segundo servicio de la comida, Jesús los miró a todos diciendo: «Os he dicho cuánto deseaba compartir esta cena con vosotros. Y sabiendo de qué manera las fuerzas malignas de las tinieblas han conspirado para provocar la muerte del Hijo del Hombre, he decidido tomar esta cena con vosotros en esta sala secreta, un día antes de la Pascua, porque mañana por la noche hasta ahora ya no estaré con vosotros. Os he repetido muchas veces que debo regresar al Padre. Ahora ha llegado mi hora, pero no era necesario que uno de vosotros me traicionara entregándome a mis enemigos». La parábola del lavado de los pies y el discurso posterior del maestro ya habían hecho perder a los 12 una buena parte de su presunción y de su confianza en sí mismos. Cuando escucharon esto empezaron a mirarse unos a otros y a preguntarse vacilantes con tono desconcertado: ¿Soy yo? Cuando todos hubieron preguntado, Jesús dijo: «Aunque es necesario que regrese al Padre, no hacía falta que uno de vosotros se convirtiera en un traidor para cumplir la voluntad del Padre». Esto es la maduración del mal escondido en el corazón de uno que no ha logrado amar la verdad con toda su alma. Cuán engañoso es el orgullo intelectual que precede a la caída espiritual. Mi amigo de muchos años, que ahora mismo come mi pan, está dispuesto a traicionarme, incluso ahora que mete su mano conmigo en el mismo plato. Cuando Jesús hubo hablado así, todos empezaron de nuevo a preguntar: ¿soy yo? Cuando Judas, que estaba sentado a la izquierda de su maestro, preguntó de nuevo: ¿soy yo?, Jesús mojó el pan en el plato de las hierbas y se lo dio a Judas diciendo: «Tú lo has dicho». Pero los demás no escucharon a Jesús hablarle a Judas. Juan, que estaba recostado a la derecha de Jesús, se inclinó y le preguntó al maestro: «¿Quién es? Deberíamos saber quién se ha mostrado infiel a su deber». Jesús respondió: «Ya os he dicho que aquel a quien le he dado el pan mojado». Pero era tan natural que el anfitrión diera el pan mojado al que estaba sentado a su izquierda que ninguno le prestó atención a este hecho, aunque el maestro se hubiera expresado con toda claridad. Pero Judas era dolorosamente consciente del significado de las palabras del maestro unidas a su acción, y empezó a temer que sus hermanos también se dieran cuenta ahora de que él era el traidor. Pedro estaba bastante excitado por lo que se había dicho. Se inclinó sobre la mesa y se dirigió a Juan. «Pregúntale quién es, o si te lo ha dicho, dime quién es el traidor». Jesús puso fin a sus cuchicheos diciendo: «Me apena que este mal haya tenido que ocurrir, y he esperado hasta este último momento que el poder de la verdad pudiera triunfar sobre los engaños del mal. Pero esas victorias no se ganan sin la fe del amor sincero a la verdad. No hubiera querido deciros estas cosas en nuestra última cena, pero deseo advertiros de estas penas y prepararos así para lo que nos espera dentro de poco. Os he dicho esto porque deseo que recordéis, después de mi partida, que conocía todos estos perversos complots y que os avisé de que iba a ser traicionado. Hago todo esto únicamente para que os sintáis fortalecidos en las tentaciones y pruebas que os esperan». Después de haber hablado así, Jesús se inclinó hacia Judas y le dijo: «Lo que has decidido hacer, hazlo enseguida». Cuando Judas escuchó estas palabras, se levantó de la mesa y abandonó apresuradamente la habitación, saliendo en la noche al hacer lo que había decidido llevar a cabo. Cuando los otros apóstoles vieron de que Judas salía precipitadamente después de que Jesús le hubiera hablado, creyeron que había ido a buscar algo más para la cena o a hacer algún otro recado para el maestro, pues suponían que aún tenía la bolsa. Jesús sentía ahora que no se podía hacer nada para impedir que Judas se convirtiera en un traidor. Había empezado con 12 hombres, ahora tenía 11. Había elegido a 6 de estos apóstoles,
y aunque Judas se encontraba entre los que habían sido nombrados por sus primeros apóstoles escogidos, el Maestro lo había aceptado, y hasta este mismo momento había hecho todo lo posible por santificarlo y salvarlo, tal como había trabajado por la paz y la salvación de los demás. Esta cena, con sus tiernos episodios y sus detalles suaves, fue el último llamamiento de Jesús al desertor Judas, pero fue en vano. Una vez que el amor está realmente muerto, aunque las advertencias se hagan con el máximo de tacto y transmitan con el espíritu más cariñoso, por regla general solo intensifican el odio y encienden la malvada resolución de llevar a cabo íntegramente nuestros propios proyectos egoístas. El establecimiento de la cena del recuerdo. Cuando trajeron a Jesús la tercera copa de vino, la copa de la bendición, se levantó del diván, tomó la copa en sus manos y la bendijo, diciendo: «Tomad todos esta copa, y bebed de ella. Esta será la copa de mi recuerdo. Esta es la copa de la bendición de una nueva dispensación de gracia y de verdad. Será para vosotros el emblema de la donación y del ministerio del Espíritu Divino de la verdad. No volveré a beber esta copa con vosotros, hasta que beba de una nueva forma con vosotros en el reino eterno del Padre». Mientras bebían esta copa de la bendición con un profundo respeto y en un silencio perfecto, todos los apóstoles sintieron que estaban teniendo lugar algo fuera de lo común. La vieja Pascua conmemoraba la salida de sus padres de un estado de esclavitud racial a otro de libertad individual. Ahora el Maestro instituía una nueva cena de conmemoración, como símbolo de la nueva dispensación en la que el individuo esclavizado emerge del cautiverio, del ceremonialismo y del egoísmo, y pasa a la alegría espiritual de la fraternidad y la comunidad de los hijos por la fe, liberados que pertenecen al Dios vivo. Cuando terminaron de beber esta nueva copa del recuerdo, el Maestro cogió el pan, y después de dar las gracias lo rompió en pedazos y les pidió que lo pasaran diciendo: «Tomad este pan del recuerdo y comedlo. Os he dicho que yo soy el pan de la vida, y este pan de la vida es la vida unida del Padre y del Hijo en un solo don. La palabra del Padre, tal como es revelada en el Hijo, es en verdad el pan de la vida». Cuando hubieron compartido el pan de la conmemoración, símbolo de la palabra viviente de la verdad encarnada en la similitud de la carne mortal, todos se sentaron. Al instituir esta cena del recuerdo, el Maestro recurrió, como siempre tenía costumbre, a las parábolas y a los símbolos. Empleó símbolos porque quería enseñar ciertas grandes verdades espirituales de tal manera que a sus sucesores les resultara difícil atribuir a sus palabras interpretaciones precisas y significados definidos. De esta manera trataba de impedir que las generaciones siguientes cristalizaran su enseñanza y vincularan su significado espiritual con las cadenas muertas de la tradición y de los dogmas. Al establecer la única ceremonia o sacramento asociado a la totalidad de la misión de su vida, Jesús se esmeró mucho en sugerir sus significados, en lugar de recurrir a definiciones precisas. No quería destruir el concepto individual de la comunión divina, estableciendo una práctica precisa. Tampoco deseaba limitar la imaginación espiritual del creyente, restringiéndola de manera formalista. Trataba más bien de liberar el alma renacida del hombre para que emprendiera el vuelo con las alas gozosas de una libertad espiritual nueva y viviente. A pesar del esfuerzo del Maestro por establecer así este nuevo sacramento de conmemoración, aquellos que le siguieron en los siglos posteriores se encargaron de frustrar eficazmente su deseo expreso, en el sentido de que este simple simbolismo espiritual de aquella última noche en la carne ha sido reducido a interpretaciones precisas y sometido a la precisión casi matemática de una fórmula fija. De todas las enseñanzas de Jesús, ninguna ha sido más reglamentada por la tradición. Cuando la cena del recuerdo es compartida por aquellos que creen en el Hijo y conocen a Dios, su simbolismo no necesita estar asociado a ninguna de las falsas interpretaciones pueriles del hombre sobre el significado de la presencia divina, porque en todas esas ocasiones el Maestro está realmente presente. La cena del recuerdo es el encuentro simbólico del creyente con Micael. Cuando os volvéis así conscientes del Espíritu, el Hijo está realmente presente,
y su espíritu fraterniza con el fragmento interior de su Padre. Después de que hubieran meditado unos momentos, Jesús continuó hablando. Cuando hagáis estas cosas, recordad la vida que he vivido en la tierra entre vosotros, y regocijaos con el hecho de que voy a continuar viviendo en la tierra con vosotros y sirviendo a través de vosotros. Como individuos no discutáis entre vosotros sobre quién será el más grande. Sed todos como hermanos. Cuando el reino crezca hasta abarcar grandes grupos de creyentes, deberíais absteneros también de luchar por la grandeza o de buscar la preferencia entre estos grupos. Este importante acontecimiento tuvo lugar en la habitación superior de un amigo. Ni la cena ni el edificio contenían ninguna forma sagrada o consagración ceremonial. La cena del recuerdo fue establecida sin aprobación eclesiástica. Cuando Jesús hubo establecido así la cena del recuerdo, dijo a sus apóstoles: «Cada vez que hagáis esto, hacedlo en mi memoria. Y cuando os acordéis de mí, reflexionad primero sobre mi vida en la carne. Recordad que en otro tiempo estuve con vosotros, y luego discernid por la fe que todos cenaréis conmigo algún día en el reino eterno del Padre. Esta es la nueva Pascua que os dejo, el recuerdo mismo de mi vida de donación, la palabra de la verdad eterna. Y de mi amor por vosotros, os dejo la efusión de mi espíritu de la verdad sobre todo el género humano». Y así terminaron la celebración de esta antigua pero incruenta Pascua en conexión con la inauguración de la nueva Cena del Recuerdo, cantando todos juntos el Salmo 118. Después de cantar el Salmo al final de la última cena, los apóstoles pensaron que Jesús tenía la intención de regresar inmediatamente al campamento, pero les indicó que se sentaran. El maestro dijo: «¿Recordáis bien cuando os envié sin bolsa ni alforja, e incluso os aconsejé que no llevarais ninguna ropa de repuesto? Y todos recordaréis que no os faltó de nada. Pero ahora os encontráis en tiempos difíciles. Ya no podéis contar con la buena voluntad de las multitudes. De aquí en adelante, el que tenga una bolsa que la lleve con él. Cuando salgáis al mundo para proclamar este evangelio, encargaos de vuestro sostén como os parezca más conveniente. He venido para traer la paz, pero ésta no aparecerá durante un tiempo. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, y el Padre será glorificado en mí. Amigos míos, solo voy a estar entre vosotros un poco más de tiempo. Pronto me buscaréis, pero no me encontraréis porque voy a un lugar donde no podéis venir en este momento. Pero cuando hayáis terminado vuestra obra en la tierra, tal y como yo terminé la mía, entonces vendréis a mí, tal y como yo me preparo para ir al Padre. Voy a dejaros dentro de muy poco tiempo, y no me veréis más en la tierra, pero todos me veréis en la era venidera cuando ascendáis al reino que mi Padre me ha dado. El nuevo mandamiento. Después de unos momentos de conversación informal, Jesús se levantó y dijo: «Cuando representé para vosotros una parábola que indicaba de qué manera deberíais estar dispuestos a serviros los unos a los otros, dije que deseaba daros un nuevo mandamiento. Quisiera hacerlo ahora que estoy a punto de dejaros. Conocéis bien el mandamiento que ordena que os améis los unos a los otros, que améis a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Pero incluso esta dedicación sincera por parte de mis hijos no me satisface plenamente. Quisiera que realizarais unos actos de amor aún más grandes en el reino de la fraternidad de los creyentes. Y por eso os doy este nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he amado. De esta manera, si os amáis así los unos a los otros, todos los hombres sabrán que sois mis discípulos. Al daros este nuevo mandamiento no pongo ninguna nueva carga sobre vuestra alma. Os traigo más bien una nueva alegría, y os doy la posibilidad de experimentar un nuevo placer, conociendo las delicias de dar afecto de vuestro corazón a vuestros semejantes. Incluso soportando un dolor extremo, estoy a punto de experimentar la alegría suprema de daros mi afecto a vosotros y a vuestros compañeros mortales. Cuando os invito a que os améis los unos a los otros,
como yo os he amado, os presento la medida suprema del verdadero afecto, porque nadie puede tener un amor más grande que este, el de dar la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. Seguiréis siendo mis amigos con que solo estéis dispuestos a hacer lo que os he enseñado. Me habéis llamado maestro, pero yo no os llamo sirvientes. Si tan solo os amáis los unos a los otros como yo os amo, seréis mis amigos, y siempre os hablaré de lo que el Padre me revela. No simplemente me habéis elegido vosotros, sino que yo también os he elegido, y os he ordenado para que salgáis al mundo al fin de ofrecer el fruto del servicio amoroso a vuestros semejantes, tal como yo he vivido entre vosotros y os he revelado el Padre. El Padre y yo trabajaremos con vosotros, y vosotros experimentaréis la divina plenitud de la alegría, con que solo obedezcáis mi mandamiento de amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Si queréis compartir el gozo del Maestro, tenéis que compartir su amor. Y compartir su amor significa que habéis compartido su servicio. Esta experiencia de amor no os libera en las dificultades de este mundo. No crea un mundo nuevo, pero hace con toda seguridad que el viejo mundo resulte nuevo. Retened en la memoria. Lo que Jesús pide es la lealtad, no el sacrificio. La conciencia de hacer un sacrificio implica la ausencia de ese afecto sincero, que hubiera convertido ese servicio amoroso en una alegría suprema. La idea del deber significa que tenéis una mentalidad de sirvientes, y a consecuencia de ello no conseguís la grandísima emoción de hacer vuestro servicio como un amigo y por un amigo. El impulso de la amistad trasciende todas las convicciones del deber, y el servicio que un amigo hace por un amigo nunca se puede llamar sacrificio. El Maestro ha enseñado a los apóstoles que son hijos de Dios. Los ha llamado hermanos, y ahora, antes de irse, los llama amigos. Con esto finalizamos el relato de la última cena según el libro de Urantia. Después de esto, el grupo se dirigiría a su campamento en Getsemaní, donde ocurriría el famosísimo arresto de Jesús de Nazaret. Seguiremos en un próximo vídeo con el relato del Viernes Santo tal y como está escrito en el libro de Urantia. Si no quieres perdértelo, dale like a esta publicación, compártela y sobre todo dale a seguir a la página. Ten esperanza y confía. Sígueme para saber un poco más.